Hola familia, espero que todos la estén pasando de lo mejor. Qué bueno que ya todos se encuentran expectantes a esta serie de sabiduría del libro de los Proverbios, ya que esta serie es consejo tras consejo de parte de nuestro Dios y cada uno de esos consejos son oportunos para que nosotros tomemos decisiones correctas, ¿cierto? Y toda esta serie ha sido buenísima, a mí me ha ayudado en lo personal bastante y el día de hoy también va a estar muy bueno en el estudio. Vamos a continuar con lo que es la serie de la sabiduría de Agur y hemos estado viendo también consejos importantes de parte de Agur, que son palabras que están marcadas en la palabra de nuestro hermoso Dios. Y hoy vamos a estar viendo los versos del 18 en adelante, así que voy a invitarte a que abras tu Biblia en Proverbios 30 y tengas listo el verso 18, pero antes de iniciar con este estudio, ¿te parece si cierras tus ojos y oramos? Gracias Dios porque tú nos permites estar reunidos contigo, con papá, para escuchar consejos totalmente sabios, consejos que van a ser buenos, consejos que nos van a ayudar. Gracias Dios porque tú obras y actúas de maneras en las que siempre nos estás alcanzando y siempre nos estás también ayudando a que nosotros podamos tener una buena vida. Gracias por esta oportunidad y gracias porque podemos ver el interés que tienes tú por nosotros, Señor. En tu nombre oramos y agradecemos esta oportunidad. Amén. Ok, abre tu Biblia en el capítulo 18 y el verso 18 y 19 dicen así: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. 2. El rastro de la culebra sobre la peña. 3. El rastro de la nave en medio del mar. 4. El rastro del hombre en la doncella. Y aquí podemos ver, familia, que inicia Agur hablando del rastro del águila en el aire. ¿Y no es acaso sorprendente cuando nosotros vemos volar a una águila? El águila, si tú te das cuenta, se eleva sin esfuerzo. El águila va cortando el aire con mucha fuerza y puede alcanzar alturas sorprendentes. Incluso el águila puede darse cuenta que va a venir una tormenta y volar arriba de las nubes para que ella se pueda librar de esa tormenta. Y con esa confianza y con esa libertad, el águila vive. Y tú y yo también tenemos confianza y libertad que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y así como el águila se eleva sobre las tormentas, tú y yo tenemos la confianza y la promesa de que Dios es nuestra fortaleza y en Él nosotros vamos a tener victoria tras victoria. Así que, aunque vengan las tormentas, tú y yo debemos de estar tranquilos, confiados en que Dios es nuestro sustento, nuestra provisión y que Él también es nuestro alto refugio, ¿cierto? Ahora, también Agur habla sobre contemplar el rastro de la culebra sobre la peña. Y esto habla de que si tú has visto, por ejemplo, a las serpientes como son ágiles en medio de terrenos así como medio ásperos, de rocas o de fangos, la serpiente se adapta fácilmente al terreno y es muy hábil, muy ágil. Incluso tú has visto los reportajes como a veces tratan de huir de la serpiente y la serpiente es súper rápida, ¿cierto? Incluso tiene unos reflejos sumamente extraordinarios. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Agur con el rastro de la culebra? Que nosotros debemos de tener esa capacidad flexible y que tenemos que ser resilientes ante los desafíos que vengan a nuestra vida. Así como la culebra se adapta y es ágil, tú y yo también tenemos que ver por dónde viene el río y adaptarnos. No tratar de ser cerrados, no tratar de ser cuadrados, no tratar de siempre conceptualizar las cosas en nuestra idea, sino que tenemos que darnos cuenta que a veces las cosas pueden ir cambiando y que tenemos que adaptarnos a eso, ¿cierto? Así que familia, tenemos que ser como esta serpiente que aunque pueda avanzar por duras piedras, no se lastima. Y tú y yo también. La vida es fácil para nada. Vamos a tener también momentos en que vamos a tener que cruzar caminos ásperos, caminos
complicados, pero tenemos que ser ágiles y adaptarnos, ¿ok? El tercer punto es el rastro de la nave en medio del mar. Y no es asombroso contemplar a un barco en medio del océano. ¿Cómo se ve? A veces cuando les hacen sus tomas así panorámicas, bien chiquitito el barco y el océano infinito. Lo ves hacia un lado infinito, hacia un lado infinito, hacia el otro infinito. Y esto es algo sorprendente porque los que van en el barco son valientes. Los que están ahí saben que tal vez pueden haber aguas turbulentas, mas sin en cambio ellos perseveran para pasar de un lado a otro. Ellos confían en que pueden hacerlo. Y tú y yo, en medio de las pruebas, en medio de los desafíos de la vida, tenemos que confiar en nuestro Dios que es fiel. Y si tú pones a Dios como el capitán, el que tome el timón de tu embarcación, entonces créeme que las aguas van a estar tranquilas, aunque aparentemente puedan ser aguas que son complicadas. Así que familia, también siempre dicen que el barco no se hunde por el agua que hay alrededor. El barco se hunde por el agua que entra. Así que tienes que ser sabio en las decisiones que tomas, porque entonces puedes dejar entrar agua a tu embarcación y se puede hundir. Así que confía en Dios siempre. Ahora, también hay otro dicho: el mejor marinero no se hizo en aguas que son calmadas, sino se hizo en las tempestades. Entonces, te repito, la vida va a traer diferentes circunstancias, la vida va a traer altibajos, pero tienes que estar seguro en Cristo Jesús. Amén. Y el último punto habla sobre el rastro del hombre en la doncella. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una expresión del amor de Dios entre el amor de un hombre y una mujer. Y esto hace referencia, familia, a que en el vínculo que hay en el matrimonio tiene que ser un vínculo de pureza, tiene que ser un vínculo de compromiso, en el que demuestres un amor incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Es incondicional. Tanto el hombre como la mujer en un compromiso nupcial tienen que permanecer de esa manera, teniendo claro que el compromiso no es para un momento, sino es para siempre. Es un vínculo que es sagrado y que ha sido unido por Dios. No solamente es para placer terrenal, sino es un recordatorio de una unión que es para siempre. ¿Ok? Así que, familia, tenemos que estar alertas a estos rastros. Tenemos que darnos cuenta que cada una de estas cosas que pueden surgir en nuestra vida son cosas que Dios ya tiene contempladas y que en la soberanía de nuestro Dios entramos nosotros, en el cual tú y yo podemos confiar en el Todopoderoso que tiene bajo control todo. Así que avanza con fe, avanza con esperanza, avanza con amor, sabiendo que tú y yo somos amados y cuidados por Dios. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 20: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ok. Y aquí podemos ver algo pues también heavy, pero que es neta y es totalmente vívido en nuestra sociedad. En el libro de Proverbios también, que está completamente lleno de sabiduría, habla sobre esto en el tema del adulterio, ¿no? Y aquí ejemplifica a una mujer. Y lo que nosotros podemos ver, familia, es que esta mujer lo que dice es que ella quería saciar su deseo sexual y que limpia su boca y que declara, no he hecho maldad. Y esta imagen, familia, confronta lo que es la realidad del ser humano, la realidad de cómo la gente vive en pecado. Y vemos a esta mujer adúltera que satisface su hambre de sexo y no le importa lo demás, sino que ella se justifica a sí misma diciendo, no he hecho maldad.
Y a veces nosotros negamos que cuando nos equivocamos no hicimos nada malo porque todos lo hacen, pues que tanto es tantito, una no es ninguna. Y tenemos que tener en mente que el pecado es algo malo. Y esta mujer tenía en mente que el pecado no era malo. ¿Y tú, cómo tienes en mente el pecado? ¿Como bueno o como malo? No debemos de engañarnos a nosotros mismos. No debemos engañarnos que nuestras acciones, pues no pasa nada, son inocentes, son justificables. Mi cuerpo lo pedía. No, tenemos que reconocer la gravedad del error y del pecado, familia. Así como esta mujer adúltera satisface su hambre de adulterio, muchas personas pueden satisfacer sus deseos pecaminosos y sin considerar las consecuencias. Vive, luego piensas, ¿no? Vive, luego actúa. Lo que nosotros tenemos que entender, familia, es que toda acción tiene una reacción. Y cuando tú cometes una acción de pecado, de adulterio, estás yendo en contra de los principios de Dios. Esto es un pecado grave, porque no solamente te afectas a ti mismo o a ti misma. En este caso habla de adulterio, entonces que corresponde a que ya tiene una familia, que corresponde a que ya es dado o dada a alguien más. Entonces, esto pasa a tener graves consecuencias. Y aunque aparentemente tú trates de tenerlo bajo una mentira, tú trates de vivir bajo lo oculto, evidentemente Dios te está viendo y también afectas tu relación con Dios. Aunque tú creas que el cielo está nublado, Dios te está observando. Tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y del impacto que pueden tener. Esta mujer adúltera dice que se limpia su boca después de comer. Y esta mujer sugiere que pues tal vez no tiene conciencia de lo que está haciendo, tal vez no se está dando cuenta que está siendo imprudente, que no se está dando cuenta que está lastimando a su cónyuge, no se está dando cuenta que puede estar bien quemada o bañada después, no se está dando cuenta de lo que puede provocar en su familia, en sus hijos, en sus padres, en sus suegros. No lo sé, hay muchas vertientes o incluso también puede afectar a los de la familia de la otra persona con quien está pecando. Es gravísimo, no debemos de ignorar o nunca justificar la gravedad de lo que es el adulterio. Lo que necesitamos hacer, familia, es tener una conciencia totalmente real de que nuestras acciones tienen impacto en nuestras vidas y en la de los demás. Así que, familia, es mejor tener acciones que impacten positivamente en lo que es espiritual con nuestro Dios y que seamos bendecidos, que sean bendecidas. Pero todo lo contrario, tú sabes que el pago del pecado es la muerte, y lo peor de todo es que estás lastimando a las personas que te rodean. Y también aquí cuando habla de limpiado su boca, ¿cuántas veces también a veces las personas tratan así como de borrar las huellas del pecado, ¿no? Así se ponen como súper meticulosos para que las personas, en este caso sus cónyuges, pues no se den cuenta de que les están poniendo los cuernos y digan, no, pues no he hecho nada malo, pues no sé, me fui a tal lado y me fui a trabajar y pues ya sabes, ¿no? Me quedé 2-3 días, pero todo ok. O sea, no podemos negar que el pecado es pecado. Tenemos que ser conscientes de ello. Y cuando nosotros pecamos, te repito, estamos pecando en contra de Dios. Y tienes que entender que si tú no te arrepientes, si tú no cambias tu manera de vivir, entonces estás endureciendo tu corazón al pecado y tu conciencia se cauteriza. Y esta conciencia es cauterizada por la mentira. Así que busca el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento con Dios tienes que hacerlo, en tener claro que ya no lo vas a volver a repetir, porque si lo repites, entonces pues solamente fue remordimiento. Y es fundamental entender que cuando nosotros buscamos el perdón de Dios, tiene que ser de una manera sincera, no tratando de versearlo, no tratando de terapiar a Dios, porque Él sabe cada una de las intenciones de tu corazón.
Y no solamente tienes que arrepentirte y pedir perdón con Dios, sino a aquellas personas que has dañado. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino, no de un momento, sino que tienes que cambiar literalmente tu corazón y renovarlo en Dios. Solamente Dios va a poder hacer eso en la vida de los matrimonios cuando se comete esta falta tan grave. Y ahora, también tienes que tener la disposición de enmendar tus malas acciones. Tienes que tener acción ahora por hacer cosas correctas para tu matrimonio y también para tu vida personal. Evita caer en errores en el futuro. Amén. Ahora, lo más importante es, para finalizar este punto, que practiques la fidelidad. La fidelidad es algo que es importante. Nuestro Dios es fiel, y así como es nuestro Dios, también tenemos que ser nosotros. Practica la integridad en todas las áreas de tu vida. La mujer adúltera estaba traicionando la confianza matrimonial, pero tú y yo debemos de comprometernos en vivir con fidelidad y honestidad en todas las relaciones que nosotros podamos tener. Tienes que ser fiel a Dios y a tu cónyuge. Amén. El Salmo 151 nos recuerda lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y familia, nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos fallado y que tenemos que arrepentirnos. Y esa necesidad de perdón y de restauración te va a llevar a que tú tengas esa necesidad también de ser fiel y leal y honesto. Así que vayamos al trono de la gracia de nuestro Dios, encontremos misericordia y vivamos de ahora en adelante fieles, honestos e íntegros a Dios y a las personas. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 21, 22 y 23: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Y aquí podemos igual ver otros puntos que son relevantes, y prácticamente Agur dice: pon mucha atención en esto. Lo primero que dice es que se alborota la tierra por lo siguiente, o sea, algo que es sumamente tal vez descabellado, y por eso se alborota la tierra. Mira, lo primero es que Agur nos habla sobre sobre lo increíble o lo irónico que es cuando el siervo se convierte en rey. Y esto no se refiere a que pueden existir personas humildes que con su sabiduría y su inteligencia y su gracia asciendan al poder, sino habla de aquellas personas cuyos corazones por aquí tienen un poquito de bendición, o empiezan a subir de nivel o estatus, y ¡puf!, ya se sienten los soñados y empiezan ahora a ellos vivir en un modelo que no es de libertad y que es totalmente injusto con las personas, así como tal vez fueron con él. Él empieza a adoptar las mismas características, las mismas acciones. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer, familia, es siempre mantener un corazón de servicio y nunca permitir la mentalidad de esclavo gobierne en nuestras vidas. Y cuando nosotros estemos en alguna posición de gobierno, tenemos que hacerlo totalmente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, dispuesto a servir a los demás. Y no debemos tampoco dejar nunca, familia, pon mucha atención en esto, que si tú saliste desde un extracto de un origen humilde, te sientas menos que los demás. Jamás. Tú y yo tenemos el mismo valor con Dios. Tú y yo con las demás personas, aunque ellos tengan unas esferas sociales más altas, no eres menos. Vales mucho y le importas mucho a Dios. Y cuando tú estés en esa posición de gobierno, nunca lo hagas sin nobleza y nunca lo hagas sin amor, porque de lo contrario, entonces te vuelves un tirano.
Luego también Agur nos confronta con la insoportabilidad del necio saciado de pan. Y también cuántas veces hemos visto esto, cuando las personas no tienen necesidad de nada, se vuelven a veces bastante arrogantes y se vuelven supuestamente autosuficientes y ya también se vuelven como unos tiranos. Entonces, lo que tenemos que hacer, familia, es siempre buscar el crecimiento espiritual y nunca hacer un mal uso de los recursos que Dios te ha dado. Entonces, nunca despilfarres el dinero, nunca gastes de más. Y si estás saciado de pan, no seas necio, sé un buen administrador. Continúa la palabra de Dios diciendo, en el tercer punto, la mujer odiada se encuentra marido. Y esto no se trata de una simple cuestión de casarse. La gente no debe de casarse por casarse, sino también cuando se casen tienen que ser justos con su cónyuge. ¿Y a qué me refiero con eso? Que una mujer odiada señala a una mujer que es odiosa, una mujer que es pendenciera, una mujer que es poco amable, una mujer que es floja, todo lo contrario a una mujer prudente. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos enseña? Que si tú vas a casarte, si tú vas a tener un compromiso matrimonial, tienes que ser justo y tienes que entregar lo mejor. No tienes que ser como esta mujer odiada únicamente, casarte por casarte, porque no funciona así, sino tienes que dar lo mejor. Es como el ejemplo de la primera esposa de Cacá. Ella decía, es que él era demasiado bueno para mí y yo no podía estar con una persona que era demasiado buena. Bueno, entonces no te hubieras casado con él. ¿Me explico? Entonces, tienes que promover siempre el equilibrio y la justicia, familia. Finalmente, Agur nos habla de la sierva que hereda a su señora. Y en un mundo al revés, donde las cosas a veces se invierten, recordemos la historia de Agar, la sierva que sufrió la opresión, el desprecio, y cómo una herencia se convirtió en una fuente de conflicto y de dolor. Y esto es insoportable cuando el orden natural es invertido, cuando los roles se cambian. Y entonces en lugar de mantener la paz se vuelve un caos. Y lo que Dios nos está diciendo, familia, es que nosotros tenemos que siempre ser personas justas, personas equilibradas, y donde cada una de las personas que te rodeen sean valorados y que cada una de las personas que te rodeen también sean respetados por ti. Y también, familia, nunca permitas que la injusticia y la desigualdad prevalezcan con las personas que te rodean. Siempre tenemos que trabajar por la igualdad y siempre tenemos que trabajar por el amor hacia las personas. Esto nos enseña, familia, que tú y yo tenemos que seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que cada uno de estos consejos los lleves en práctica, los mantengas y los atesores en tu corazón y que tu mente siempre te recuerde cómo tienes que actuar bajo los principios y los estatutos de nuestro Dios. ¿Te parece que oramos? Padre, te damos gracias porque tú nos permites aprender de ti, porque tú nos hablas, Señor, a que nosotros tenemos que ser literalmente canales de amor y de paz, así como lo eres tú, Señor. Y también te pedimos que si en nuestro corazón de repente hay esa tiranía, esa arrogancia, tú seas quitándola y que también nos recuerdes en cada una de las encrucijadas de nuestra vida, en cada una de las decisiones que tengamos que tomar, que recordemos estos principios y estos valores que tú hoy nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión y gracias porque tú nos amas y tienes interés en nosotros. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye bye.